me pidieron que lo está grabando. Ahí va. Bueno, más o menos esto es lo que estuvimos trabajando con Vito estos días, este mes. Y es esto, la mutagénesis dirigida de sitios para plásmidos completos. Una metodología para hacer mutagénesis rápida, digamos, que en 2 días, 3 ya lo tenés resuelto. Esa es la idea de hacer esto. En general, la mutagénesis dirigida de sitio, yo lo explico acá como trabajamos nosotros, que trabajamos con los vectores de entrada de esto, con el sistema Gateway. Uno tendría su gen de interés en un vector de entrada, que por lo general trabajamos con el 3C, y acá ejemplifiqué un aspartato, que el codón que lo codifica es GAC, y uno quiere, porque supone que tiene alguna función en particular ese aminoácido, cambiarlo a otro aminoácido. Acá lo ejemplifiqué cambiando el codón por una alanina, y después lo que hacemos normalmente es transferirlo a un vector de destino para hacer experimentos, básicamente. Una metodología que es la que muchos deben conocer es esta, que es el Splicing by Overhang Extension, PCR, o SOE-PCR, que bueno, consiste en, bueno, uno normalmente tiene los oligos con los que amplificó el gen original del organismo de interés, y diseña un par de oligos complementarios que tienen el codón que quiere reemplazar con la mutación que uno decide. Acá otra vez lo mismo, estoy cambiándolo por la alanina. Entonces, lo que se hace son dos PCRs, uno que es del extremo N terminal de la proteína y el otro del C terminal de la proteína, y se generan dos fragmentos de PCR que tienen un overlap en el medio, estarían solapados este pedacito, y se juntan estos dos productos de PCR, se extiende con la polimerasa para que se genere un fragmento completo, y usando los cebadores iniciales con los que se levantó el gen originalmente, se genera en una tercer PCR el fragmento con la mutación en el sitio donde está el overlap, digamos. Y eso, bueno, tiene que cortar el fragmento de PCR y ligarlo. Todo esto es re mil largo, lleva su trabajo porque hay que optimizar 3 PCR. Idealmente esta ya estaría optimizada, pero lleva su laburito. Existen metodologías más rápidas para hacer esto. Ustedes me están escuchando, ¿no? Sí. Okay. Existen metodologías. Sí, te quedás hablando como un nabo. Bueno, existen metodologías más rápidas. Esta, por ejemplo, un kit que vende... Ay, no me acuerdo de quién era, pero lo consiste en diseñar los oligos, uno que tiene la mutación para amplificar el plásmido completo, digamos, y se genera en una PCR un fragmento lineal que tiene la mutación, y después se liga este fragmento ROMO para recircularizar el plásmido, y con eso se transforma la bacteria que uno quiere transformar. Tiene 2 pasos, pero hay uno incluso mejor, que es este, en cuestiones de tiempo, que es la mutagénesis dirigida con el de plásmido completo, que consiste en diseñar 2 pares también de cebadores que tienen una región complementaria entre sí, y uno en una única PCR amplifica todo, absolutamente el plásmido completo, y después utiliza una enzima de restricción que es DPN1, que reconoce el molde, pero no el producto de PCR, porque las bacterias de los cuales extraemos los plásmidos por lo general son DAM positivos, metilasa DAM positiva, o sea, el ADN está metilado y DPN1 reconoce únicamente ADN metilado. Los productos de PCR no están metilados. Entonces, una pequeña fracción o una fracción del producto de amplificación que uno tiene
queda en este estado, donde queda como si fuera con dos nicks y apareándose y agarrando el plásmido de esa manera, como está en el dibujo este, y uno transforma con eso, y la maquinaria de reparación de la bacteria lo corrige y tiene transformantes. Esto lo único que requiere es hacer esa PCR y directamente con el mismo tubo de la PCR se corta directamente en el mismo tubo con DPN en 1 hora y se transforma y idealmente tendría colonias. Y lo que tiene que ver es primero sembrar un poquito del producto de PCR, 5 microlitros por lo general, y ver una banda distinguida en esto es del paper de donde diseñaron esta metodología. Y uno tiene que ver la banda al peso esperado distinguible, digamos, la tiene que observar. Y en general casi todos los clones son positivos, digamos, tienen la mutación deseada. Todo muy lindo, pero probamos con 2 oligos que diseñamos hace un tiempo, que además de introducirle la mutación acaso es una serina y una asparagina, bueno, le introdujimos la mutación, pero además le introdujimos otra mutación más, según un protocolo, que lo que hace es una mutación conservada por otro codón distinto, pero que codifica para el mismo aminoácido, y al introducir esa mutación se introduce un sitio de restricción o se lo saca. Entonces cuando uno hace un mapa de restricción del plásmido aislado de la transformante, de la colonia transformante, tiene un mapa de restricción distinto en la cepa mutada, en el plásmido mutado, que en el original. Entonces por eso diseñamos estos oligos así, para hacer un screening y no recurrir únicamente a la secuenciación para saber si está la mutación. Pero probamos de esta manera y siguiendo todo como decían los artículos, no observamos ninguna banda de amplificación para ninguna de las dos. Entonces mi hipótesis era que los oligos estaban demasiado ajustados, digamos, en cuanto a temperaturas de melting, porque por lo general mientras más largo sea el extremo, los extremos desde la última mutación que tienen, mejor andan estas PCRs. Entonces lo que hice fue, justo tenía que diseñar mutantes para otras proteínas, en el caso de BDF4, lo diseñé sin introducir el sitio de restricción y extendí un poquito más los extremos, digamos. No mucho más, pero lo extendí. Y otra vez, no vi nada, absolutamente nada. Entonces no entendía qué estaba pasando. Historia larga, la hago corta, era el buffer. Así que nada, Esteban se encargó de seguir un poquito el origen de la Fusion y cómo estaban trabajando en nuestro laboratorio, y vimos que la pudimos hacer funcionar únicamente cuando usábamos un buffer que es casero, que lo hicieron viendo cuáles eran las mejores condiciones de buffer para esta Fusion, que es una Fusion casera, la que estamos utilizando. Bueno, y acá se ve que únicamente la condición 2, que tiene el buffer casero, se amplificó el plásmido completo usando el par de oligos violeta, y otra vez acá utilizando el par de oligos amarillo, cuando en la condición 2 y 6, que serían las que tienen el buffer casero. Y por otro lado, lo que hicimos fue hacer combinaciones de los oligos cruzados, digamos, el oligo 2 con el oligo 3, por ejemplo. Para hacer una amplificación lineal que no necesariamente tenga que hacer circularizar todo el plásmido. Y acá, si quieren, pueden mirar, sería esta la condición 1, que tiene el buffer que estábamos usando, el buffer HF, que tiene tapa roja. Y si lo comparan con el 2, que tiene el buffer casero, la eficiencia es mucho mayor usando el buffer casero. Y acá en la 5, que también tiene el buffer de tapa roja, casi ni se amplificó. Nada, eso para recalcarlo, que parece que el buffer también afecta. Sí. ¿Cómo?
ahora hablo de eso. ¿Estás? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Probable, probablemente sea el molde eso. El plásmido molde. Que después me di cuenta que había que hacer un control para chequear que no estás viendo la banda del molde y compararlo. Eso. Sí, pero en la misma concentración en la cual estás poniéndolo en la mezcla de PCR. Tenés que hacerte un tubo aparte con una pequeña... Sí. Sí, sí, ya probé varias concentraciones y quedé con la más baja que es 0,6 me parece nanogramos. Eh, Sí, sí, yo ya lo sé. Usé las concentraciones, o sea, de las concentraciones que te dan en los protocolos, que te dicen que es entre 0,2 y 0,6, usé la del medio, me parece, o 0, no me acuerdo cómo era, pero usé una intermedia, que no tendría por qué ser eso, si era eso. Eh, eh, Creo que terminé usando está anotado por ahí, pero lo que yo terminé haciendo es una dilución más o menos que te queda 60 nanogramos por microlitro y uno hace una dilución 1 en 100 al hacer la Master Mix. Ahora después al final está explicado. Pero bueno, en estos casos nos había dado la banda que estábamos esperando, pero teníamos especificidades. Fréneme igual cualquier cosa. Vale. Eh, Eso, entonces fuimos a tratar de optimizar las PCR esta. Y lo que hice fue hacer una rampa de temperaturas, pero haciendo dos stages, digamos, o dos... sí, stages, ¿cuál es la traducción de stages? Eh, dos pasos distintos. Uno usando una temperatura de melting baja para favorecer la unión del oligo al molde con el mismatch, para que se genere un poquitito ya de molde con la mutación puesta, y una vez que ya hay ese poquitito de molde, subir la temperatura a 5 grados para favorecer la unión al molde con el que ya tiene la mutación, pero no a las bandas, a los que producen producto en específico. No sé si me expliqué ahí, pero bueno, lo que terminamos viendo es que desaparecieron muchas de las bandas inespecíficas para esta combinación de oligos, que era esta, que amplificaba el bromo con la mutante, y esta sería la condición. Y otra cosa que hice fue usar los tiempos estándar de la Fusion. O sea, pasamos de que estos son los que están recomendados en los protocolos, de 40 segundos a 10 segundos de desnaturalización por ciclo, de 1 minuto a 20 segundos de annealing y de 1 minuto por kilobase a 30 segundos por kilobase. Y bueno, así más o menos funcionó. Esta podría haber hecho una temperatura más, pero bueno, me terminé quedando con estas dos y transformando, que me parecieron bastante bien. Y bueno, antes de seguir, lo que hice fue chequear que la DPN estaba funcionando en el buffer de la Fusion, de este buffer casero. Entonces lo que hice fue poner 0,3 microlitros de DPN en 20 microlitros de buffer casero 1 por y la misma concentración que estaba usando. Ah, no, puse más para poder ver la banda, ahora que me acuerdo, del molde. Entonces hice un control poniéndole DPN y otro control no poniéndole DPN y se ve que anda bien, se fragmenta. Este sería el sin DPN y este con DPN. Eh, entonces sí, ahí sí fui a transformar y usé quimiocompetentes de DH5 alfa que, bueno, hice también un control con el molde, digamos,
¿cómo que se dice? Lo que te decía antes de lo que me decías vos en realidad del molde, hay que cortarlo en la misma concentración que lo que está en las PCR para tener un control de lo que sería el ruido debido al molde que no se terminó de cortar, digamos. Hice ese control, después un control positivo para chequear la eficiencia de transformación de las bacterias y, bueno, control negativo, y vi que tenía 100 colonias en esta mutante. Y esta me dieron muy poquitas, pero igual las repiqué y las mandé, pero no sé qué le habrá pasado, que me tuve 3 colonias nada más. Pero bueno, esta dio bastante bien. Entonces lo que hice fue repicar 2 clones y hice las mini prep y las mandé a secuenciar. Bueno, entonces después me fui a trabajar con BF5. Que bueno, estos son los diseños de los olivos, que seguí más o menos el mismo diseño que para BF4. Y hice el mismo protocolo de PCR. Arranqué en 55 porque creo que tenían un poquito más altas las temperaturas de melting calculadas. Y hice lo mismo, subí 5 grados. Y vi que para esta y esta mutante, de arginina 623 por alanina y asparagina 300 por alanina, nada, había un bandón terrible. Pero para esta mutante no logré tener buena eficiencia de la PCR. Pero si ven ahí, parece como que cuando uno baja la temperatura desaparecen las inespecificidades y solamente aparece esa bandita. Y en esta más o menos no hay mucha diferencia y en esta aparentan desaparecer las banditas de abajo, pero también disminuye un poquito la eficiencia de esta, así que no sé. Y Pame, vos que preguntabas del molde, ahí si le ponen mucho cariño, se ve el molde en ese... Sí, ahí arriba. Entonces eso hay que hacerlo para corroborar que lo que están viendo no es una banda de amplificación y es el molde, digamos. Sí, decime. Ajá. Ujú. Ajá. Eh, sí, bueno, ahora vas a ver. Parece que lo que sucede en realidad con esto es que no todos están completamente circularizados y tienen... Voy a volver para atrás. Tócate, tócate. Digamos, la PCR esta frena acá porque esto está hibridando acá. Pero si esto se despega, continúa la PCR y llega hasta acá. Y eso no puede, digamos, porque es un fragmento lineal que no puede rehibridar. Yo pienso que por eso solo una pequeña fracción queda en este estado y eso es lo que repara la bacteria. Y ahora mira los resultados. 0 colonias para esa. Fue una transformación química. Eso es lo que quiero recalcar. Por eso siempre pongo que con qué estoy transformando. Entonces obtuve 200 colonias para la mutante N224, en esta temperatura, y 100 colonias para esta, usando 5 microlitros de la transformación, de la PCR cortada. Directamente uh-huh. Sí, 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 sí. Exactamente. Como para asegurarte que estás... nadie lo hace eso. No, nadie lo hace. No lo vi en ningún lado. Yo... Bueno. Ajá. Bueno, eso de resuspender en... Bueno, sí, sí, bueno, mi idea fue eso, tratar de concentrarlo y
lo que hice fue, al continuar, una cosa para recalcar, dos, tres cosas, es que estuve congelando cepas de estas quimiocompetentes y estuve chequeando la eficiencia de transformación con el plásmido que viste vos, Pame, que lo cuantifiqué. Y pasan la semana, la sigo usando y siguen manteniendo la misma eficiencia de transformación. Estoy más o menos en 2 por 10 a la 5. A veces da un poquito más, a veces un poquito menos, pero estoy manejando eso. ¿En qué? Sí, pero además hay que guardarlas en glicerol. Hay que siempre los lavados se hacen con glicerol, digamos, para que vaya. Sí, sí, del 10%. Eh, Hay algunos que le ponen buffers, por ejemplo mops o cosas así. Eh, yo no lo hice y funcionan. No sé, me da un poquito más bajo que en otros laboratorios. Después al final hice como unas diapos así como para hablar un poco de eso, si alguien tiene duda o si quieren preguntar, si no la corto cuando termine esto y nada más. Pero bueno, acá para recalcar es que con 10 microlitros, incluso le puse el doble que le estaba poniendo a las otras y nada, no obtuve nada. Entonces continué, lo que fui a hacer es precipitar, primero antes de precipitar con isopropanol, lo que hice fue, como vi esa tendencia a que parecía como que estaba mejorando la intensidad de esta banda y disminuyendo las inespecificidades, me fui para el otro lado, para las temperaturas más bajas. Y nada, no lo pude amplificar. No hubo manera. Este gel encima está sobreexpuesto, o sea que la banda esta es incluso un poquito más tenue. Era más parecido a este, el gel. Nada, veo la bandita, pero no. Nada, es re poquito. Entonces lo que hice fue agarrar todas las alícuotas que tenía, que me quedó más o menos 190 microlitros de las mezclas de PCR. Precipité todo con isopropanol, hice el lavado con etanol, lo dejé overnight, hice el lavado con etanol y, y nada, me fui a transformar con eso. Sí, dime. Después, porque era una banda de volumen. Eh, Nada, y lo que hice fue transformar, tenía unas electrocompetentes que quería probar, y hice eso, transformé con las electrocompetentes y se fue a la mierda, se me llenó de colonia por todo lado. Eh, Me tuve que poner a contar con estos programitas haciendo thresholding y esas cosas. Y para la mutante precipitada tuve 943 colonias y para el molde control con isopropanol tuve 426, que no es significativo eso. Estábamos discutiendo el otro día con Esteban y no. Probablemente en alguna de esas colonias esté, pero la verdad que no es significativo. No sé si tenía algo para decir vos, Esteban, sobre eso en particular. Sí, bueno, claro, exactamente. Entonces, bueno, lo que hice fue volver a probar de otra manera. eh, y, y bueno, lo que hice fue chequear además la eficiencia de transformación de estas cosas, de estas bacterias. Eran unas que estaba guardando hace un montón. Y usé nada más un microlitro, que antes estaba chequeando eficiencia de transformación con 10 microlitros. Usando 10 microlitros, con químicas tengo 77 colonias. Y con esta 1 microlitro, el mismo número más o menos de colonias. O sea, tienen más eficiencia de transformación. E incluso estoy usando menos volumen de bacterias. Estoy usando 30 microlitros comparado con 100 microlitros de bacterias. O sea que por mililitro incluso son mucho más eficientes. Quedaría por mililitro, por cada 100 microlitros creo que di a las 7. Pero bueno, ahí lo calculé nada más por microgramo de plasma. Entonces vi eso y dije, bueno, me voy a electroporar directamente esta condición. Y lo que hice fue volver a correr la PCR, esta, la sembré para chequear que estaba la bandita, sembré un microlitro y quedó una pendejésima, casi ni se ve, pero si tienen amor la ven ahí. Sembré también el molde y otra cosa que hice fue porque me quedó la duda de si se estaba concentrando o si se estaba
degradando el molde en la precipitación con isopropanol, es que no se me concentró con el isopropanol la banda. O sea, veo como tuvo una especie de chorreado ahí y se concentran los olivos un montón. Fíjense que acá están los olivos hibridando entre sí, ahí abajo. Y nada, para mí no sé qué pasa, pero la precipitación con isopropanol no me funcionó. Eh, entonces lo que hice fue electroporar directamente con 0,5 microlitros de eso que tiene una mezcla con sales y todo. Eh, Pensé que me iba a pegar un chispazo, no me lo pegó y tuve 102 colonias comparado con el control que son 8. Y ahora sí tuve una diferencia significativa. Entonces lo que les propongo es que si en algún momento tiene una banda muy tenue, electroporen. Eh, sí, no se sabe bien. Exacto. Sí, sí, está un chorreado horrible, está no, horrible. Exacto. Deberían estar, ahora mientras estamos hablando, deberían llegarme. Así que... Claro. Sí, sí, es casi igual. Lo único distinto es que no tenés que hacer los Omega Prime. Ujú. Bueno, continúo. No me acuerdo qué viene. Ah, bueno. Justo Lara estaba haciendo también mutante, estaba probando con la Q5, no le funcionó. Y le ofrecí hacerlo con esto, total, una raya mal tigre. Y le funcionó. Tuvo bandas específicas a esas concentraciones, a su peso esperado, que era esta. Eh, y como también este gel está sobreexpuesto, le dije precipitalo. Y nada, no le funcionó nada. Y también cuando fue a chequear la precipitación con el isopropanol, no vio nada. No sé por qué no se concentran estas cosas. Eh, no sé. No sé qué piensan ustedes. Puede ser como decís vos, Esteban. Que no sé si... Ujú. Sí. Bueno, eso lo quería dejar para que sepan que no toqueteen tanto esto. Eh, Hasta ahí, bueno, pude resolver todas las mutantes que tenía, renegando un poquito, pero lo pude obtener clones para secuenciar. Eh, pero me puse a ver un poquito los oligos, y esta es mi pregunta. Encontré un paper hablando sobre ineficiencia en polimerasas con proofreading, y hablan sobre los cuádruplex de guanina y estructuras. ¡Ay! Me tiré todo el mate encima, qué boludo. Eh, Hablan sobre estructuras terciarias, secundarias de los oligos. Y bueno, este es el set de oligos que tuve nula o baja eficiencia de transformación, que está por acá. Y este son los que me dieron bien buenas bandas. Y lo que vi es que todos estos tienen poly G-tracks, o sea, tienen
grupos de 4 o 5 guaninas, todos seguidos, que se sabe que cuando los olivos lo tienen, se organizan, digamos, de a 4 y forman un cuádruplex que se llama de guanina. Y nada, disminuye la eficiencia de las PCR, de las polimerasas con proofreading. Así que también tenganlo en cuenta. En este caso no se hubiese podido evitar porque la mutación obligadamente te termina haciendo amplificar te obliga a usar un olivo que tenga ese fragmento ahí, a lo mejor poniéndole un poquito menos, dejándole solo 3 puede mejorar, pero no lo sé. Lo mismo acá, este por ejemplo tiene 2, tiene esta hilera acá y esta hilera acá. Este tiene 5, por ejemplo, y en estos no tiene ninguno. El único que tiene acá es este, me parece que tiene 3G seguidas. No, no, porque justo está en el extremo. Sí, no, hacerlo más largo sería peor en este caso, me parece. Creo. Es una cuestión de que esté esa secuencia, digamos, cuando hay 3 o 4 guaninas juntas, se sabe que forman esto estructura. Ajá. Sí, en GC, sí. Mismatch. Ojo, ojo. Para mí, bueno, lo que sigue ahora es eso. Que, dale. ¿Dejo esto? Decime. No, 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 eso lo evalué así a nivel visual, digamos. Este de abajo. Ahí va. Sí, 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 pero se sabe que los cuádruplex. No, no, ya sé, ya sé. No, 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 es. Mm. Sí, eso se me ocurrió porque le vi un par de seminarios y estaban hablando de ese tipo de cosas. No, no, yo lo sé. Oh, este. Este sería de la segunda de BDF6. Este. Sí, porque es el complementario de este. Sí, sí. Ah, acá, esto sí, porque. Sí, porque obligadamente es el complementario de este. BDF6. Claro. Sí, no, en ese, claro. Este y este. Ujú.
Sí, 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 sí. Claro, porque no. Claro, sí, eso era lo que quería remarcar yo, que no hay otra. Ya está, te queda ahí. ¿A dónde? ¿En qué sitio? ¿En qué? Ajá. Y pero justo tenés que tener una región que cambiando un único nucleótido te genere un sitio de restricción y también es difícil. Eh, Hay que romperse un poco la cabeza para poder hacer esas cosas. Claro. Bueno, digamos, hablando de eso, digamos, mi idea no era decir que se puede cambiar, sino que tengan cuidado con estas cosas que por ahí pueden llegar a complicar las PCR, pero hay esperanza, como decía vos, usando el DMSO, eh, que bueno, este fue lo que hizo Vito, que para mí lo resolvió de alguna manera a esto. Eh, Porque ella me dice que el peso esperado de su Amplificón es 3.359. Y se ve acá claramente en esta condición y en esta que está la banda, digamos. Yo pienso que electroporando con eso lo va a poder obtener. Ok. ¿Y no pensás que electroporando con esto lo puedas obtener? Sí. Sí, es rarísimo. Sí. Ok. Sí, no sé, yo probaría a electroporar eso. Sí. ¿Cómo? Ok. Sí, esto igual está. Esto. No, 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 ya sé, ya sé. Ujú. Sí, mi idea era discutir estas cosas. Por eso, fíjate que dice discusión arriba. Que no está bueno. Ok. De una. Yo. Ok. Sí, no quise hacer tanto porque iba a ser larguísimo. Creo que está. Claro. Mm.
Bueno, sí, sí, creo que no le dio. Sí. Mm, ujú. Y sí, exacto. Sí. Ajá. Sí, igual yo pienso que esa banda de 1000 no va a transformar nada, porque digamos, tendría, claro. Mm. Mirá, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que no gusta. Mm. Sí, el último arriba, al lado del... Esta. Sí, rarísimo. Ujú. Eh, bueno, ya con esto terminé, en realidad. Tenía... Ah, otra cosa que también acá por ejemplo en este artículo, disminuyendo la concentración de los primers se disminuyen algunas de las estructuras secundarias. Pero bueno, acá dejaría como una especie de conclusión que, bueno, con los oligos, conclusiones y recomendaciones. Evitar alto contenido de GC, muy excesivo. Por encima de 70 jamás, por arriba de 60 por ahí, pero por arriba, entre 50 y 60 les diría. Y cuidado con los polytracks de guaninas. Esto es una recomendación, no lo chequeé, la verdad que no los hicimos, pero diseñar los oligos con extremos 3' no cohesivos, digamos. No así, sino así, desfasadito. Que se supone que aumenta la eficiencia de las PCR. Porque no estaría compitiendo con el oligo hibridando consigo mismo. Yo lo que estuve haciendo son estas condiciones, hacer una master mix, todo exactamente igual, con 140 microlitros, donde hago 20 microlitros por reacción y con 5 temperaturas distintas, con deltas más o menos entre 3 y 5 grados centígrados. Eh, de esa master mix, antes de ponerle el molde, saco una alícuota para hacer el control negativo y sumo más 20 microlitros en exceso o 10, lo que quieran ustedes, por el error de pipeteo. Y en paralelo, además, hago un molde, hago un control de molde que lo pongo en la misma concentración
que lo que estaría en las PCR, y también hago 20 microlitros y también lo meto dentro del termociclador para que le suceda exactamente lo mismo que le está pasando a las muestras, digamos, a las que van a generar las mutantes, que me permitiría dos cosas. Uno, distinguir que no estoy viendo una banda que corresponde al molde, y otra, que cuando corte con DPN transformo con eso para usarlo como control y ver que está funcionando la DPN. Y no y tener algo con qué controlar, digamos, y comparar. No sé hasta qué punto los dos estadios estos de temperaturas puede hacer algo. Si quieren lo pueden hacer o no, pero este más o menos las condiciones que están acá. Siembren 5 microlitros por calle. El corte lo optimizamos para que funcione así: 0,3 microlitros de DPN1 con 15 microlitros de lo que sobra de las PCR después de correr el gel. Bueno, si tienen una banda poco intensa, no precipiten, electroporen, que idealmente lo tendrían. Y si no tienen banda, piensen, rompanse la cabeza. Y acá están las condiciones. Y acá un ejemplito, por ejemplo, tienen esta temperatura de melting, hagan, no sé, 5 temperaturas, salteando 5 o 3 o lo que quieran. Para preparar la Master Mix, acá están los 140 microlitros con cada uno de los reactivos, con los volúmenes. Antes de ponerle el molde, separen 19,8 y pónganle agua si quieren o no, es lo mismo, no afecta el volumen. Y después pónganle el molde. Y en paralelo háganse un controlcito del molde con 20. Siembren los 5 y por ejemplo acá en las 5 temperaturas el control negativo y el control del molde, y acá por ejemplo estaría a los 60 grados una banda intensa específica, y en las otras tenés inespecificidades o la banda no está. Entonces agarran, sacan en la mejor condición los 15 microlitros, los cortan con DPN, lo dejan 1 hora 37, las dos, transforman con química, ven 200 colonias en la que tienen la mutación y una sola colonia, por ejemplo, para el molde. Aíslan una o dos clones y lo mandan a secuenciar. Y eso es todo. Acá dejo el protocolo para que después subo el... Sí. Uh-huh. Claro. El buffer. Mm.
Ujú. Sí, mm. Bueno, eso que decía de hacer la SOE, los olígonos son muy distintos entre lo que es la SOE y la mutagénesis del plasmio completo. De última, si no da, se puede hacer el diseño. Claro, a lo sumo, probasto, suponete que tenés que hacer 5 o 6 mutantes, o las que sean. Probá, ve que no te anda esto y te corre para el otro, y si te anda, seguí derecho. Claro, bueno, haciendo los primers cruzados, a Vito le daba los amplificados. O sea que deberían dar una SOE, por ejemplo. Claro. Sí, eso probablemente se lo... Claro. No, 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 es una recomendación que leí en un artículo que habla sobre la ineficiencia de las estructuras secundarias de los oligos. Recomiendan bajar la concentración para disminuir la probabilidad de que se formen, digamos. No es algo que probé yo. Claro. Sí, está bien. Para la izquierda. Sí, sí, te entiendo lo que decía. Eh, sí, se te hace un herping. Ujú. Sí, sí, el segundo era... A ver, ¿cuál era? Sí, antes no lo veía, pero creo que es este y este. Mm. Sí, 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 de verdad. Mm. Ujú. No. Eso tenía para decir y para discutir. No sé,